La historia del fútbol brasileño ha estado llena de grandes futbolistas que brillaron a nivel mundial y que, sin embargo, terminaron desperdiciando todo su talento por sus problemas extradeportivos. Un claro ejemplo de esto es el de Robinho, el cual fue designado sucesor de Pelé por su espectacular rendimiento a principios de los 2000, pero que finalmente, a raíz de sus malos hábitos y sus problemas judiciales, terminó cayendo en picado. Sin más, vamos a repasar la carrera del brasileño desde sus inicios hasta la actualidad. Robinho, tras dar sus primeros pasos en el fútbol sala, fue fichado por las categorías inferiores del Santos en 1996 cuando apenas tenía 12 años. Con el paso de los partidos, el brasileño comenzó a ganar mucha popularidad por su gran habilidad con el balón, además de los elogios del propio Pelé, que por aquel entonces estaba al frente de las categorías inferiores del Santos. Finalmente, en 2002 fue ascendido al primer equipo con 18 años y se mantuvo durante 3 temporadas, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del once y consiguiendo ganar 2 veces el Brasileirao gracias a su espectacular contribución goleadora, lo cual le llevó a ser considerado una de las mayores jóvenes promesas de Brasil. El Real Madrid no dejó escapar la oportunidad y lo termina fichando en el verano de 2005 a cambio de 24 millones de euros. Durante su primer año como madridista tuvo una temporada turbulenta. Si bien mostraba grandes detalles de calidad, también tenía cierta tendencia a desaparecer en los partidos, a lo que se sumaron las críticas de la prensa por sus continuas salidas nocturnas. Ya en la segunda temporada, Fabio Capello apenas contó con el jugador durante los primeros meses, lo que le llevó a pensar en la posibilidad de abandonar el club. Aún así, tras las vacaciones de invierno, comenzó a tener más participación en el cuadro merengue. A modo de curiosidad, en agosto de 2006 tuvo una pelea en una sesión de entrenamiento con Gravesen a raíz de una bicicleta que le hizo el brasileño y que terminó desembocando en la salida del danés del equipo blanco. Tras una temporada muy similar a la anterior, Robinho seguía sin asentarse definitivamente en el equipo y, aunque eventualmente seguía dejando algunas jugadas de fantasía, el Madrid se quedó sin paciencia y optó por traspasar al jugador. Aunque en un primer momento el club elegido parecía el Chelsea, finalmente fue el Manchester City el que se hizo con los servicios del jugador en el verano de 2008 a cambio de 43 millones de euros. Pese a las altas expectativas, y aunque realizó una primera temporada muy aceptable marcando 14 goles, el brasileño no terminó de cuajar en el equipo. Sus salidas nocturnas seguían repitiéndose y ya en su segunda temporada llegó el declive. Una lesión de tobillo le dejó fuera 11 partidos y desde la llegada de Mancini desapareció del equipo titular por completo. Finalmente, el brasileño no le quedó más opción que buscar una salida. En enero de 2010 vuelve cedido al Santos con la idea de recuperar el nivel que le catapultó a Europa. Se mantuvo hasta final de temporada, tuviendo un rendimiento más que aceptable gracias a los 11 goles que anotó en 23 partidos y que sirvieron para que el Santos se alzara con la Copa de Brasil. En el verano de ese mismo año, el Milan decidió darle una oportunidad y lo termina fichando por 21 millones de euros. En el conjunto italiano, Robinho pareció volver a levantar su carrera en las 2 primeras temporadas, pero las constantes lesiones que sufría mermaron su progresión por completo.
lo que provocó que el brasileño fuera relegado al banquillo y por tanto salir cedido en busca de minutos tras 4 temporadas con los rosoneros. En agosto de 2014 se confirma su segunda cesión al Santos y en la segunda temporada que se mantuvo de nuevo en Brasil se consagró como el mejor jugador del campeonato paulista, volviéndose el centro de atención de todos los partidos por sus detalles de calidad como la tradicional bicicleta. Aprovechando que su contrato con el Milan expiraba, Robinho fichó libre por el Guangzhou en el verano de 2015. En el conjunto chino tan solo disputó 9 encuentros y anotó 3 goles. Sin embargo, consiguió ganar el título de Liga además de jugar el Mundial de Clubes. En enero de 2016, Robinho vuelve a Brasil y ficha por el Atlético Mineiro. En esta nueva aventura en su país se mantuvo durante 2 temporadas y tuvo un gran rendimiento goleador, además de ser una de las grandes figuras del equipo. A principios de 2018 el brasileño volvió a Europa de la mano del Sivasspor. En el conjunto turco se mantuvo un total de 2 temporadas y disputó 30 partidos en los que anotó 12 goles, hasta ser traspasado a otro club de la misma liga por 2 millones de euros, el Başakşehir, en el que también se mantuvo 2 temporadas y consiguió alzarse con el título de la Superliga de Turquía. En octubre de 2020 y a sus 36 años se hizo oficial su cuarta etapa en el Santos firmando hasta el término de la temporada. Sin embargo, su fichaje generó una fuerte repulsa entre algunos directivos y patrocinadores del club paulista, y además atravesaba una gran crisis financiera. La repulsa venía dada por la condena a la que fue sometido Robinho en 2017 por la justicia italiana debido a su supuesta participación en una violación colectiva en una discoteca en el año 2013, cuando jugaba con el Milan. La presión del resto de patrocinadores para abandonar el club provocó que ambas partes rescindieran el contrato 6 días después de anunciar el fichaje. A nivel de selección, Robinho ha disputado 2 mundiales, el de 2006 y 2010, además de las Copas Confederaciones de 2005 y 2009, en las que se alzó campeón con la Canariña. En cuanto a la Copa América, ha participado en las ediciones de 2007, 2011 y 2015, siendo campeón en la primera de ellas y la máxima estrella del torneo aquel año. Tras rescindir su contrato con el Santos en 2020, el jugador se alejó de los terrenos de juego para preparar su defensa en el juicio que tenía pendiente por los hechos de la discoteca de Milán en 2013. Finalmente, en marzo de 2021, la justicia italiana hizo pública la sentencia que confirmaba la condena a 9 años de prisión para el brasileño. Y nada más que añadir, os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones, además del nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.